abogados simultáneos, en la cual se desempeña en la práctica legal. Bienvenido nuestro invitado, le pasamos el voz. Gracias, muchachos. Buenos días. Gracias a todos por la invitación. La primera vez que vine hace 15 años, creo, a dar una plática, me dijeron que era como miembro de la iglesia, que me siento en casa. Pues bueno, muchachos, su presidente me pidió que tocara dos temas. Nada más traía este tema, pero el otro también lo traigo preparado. El otro se refiere a lo de ampliación del plazo de 2 a 5 años, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces voy a tocar este tema un poco más rápido para alcanzarles a dar el otro tema, ¿ok? Ambos temas. Quiero decirles que hay una problemática que es real. La problemática real es que a veces el desconocimiento, la falta de capacidad, la falta de cultura nos hace involucionar. En las sociedades modernas, cuando hay falta de conocimiento, hay involución. Eso es una constante universal. Cuando llegas y votas por un presidente, pues todos tienen una expectativa grande. Lo mismo pasó con Fox, lo mismo pasó con Felipe Calderón, lo mismo pasó con Peña Nieto, lo mismo pasa con Andrés Manuel López Obrador. Siempre hay una expectativa. El problema es de que las políticas públicas en México son emergentes. Estamos diseñados y pensando como un país emergente. Tenemos políticas públicas de país emergente y actuamos como país emergente y tenemos mentalidad de país emergente. Entonces, es difícil transitar, es difícil evolucionar, sobre todo si tu mentalidad se arraiga más a la emergencia, ¿ok? Al país emergente. Y esos son los que tienen muchas veces la ideología de izquierda, ¿no? Que es más emergente. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, que una de sus directrices es primero los pobres. Así dice el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces dice, primero los pobres. Oye, espérame, no, es que todos los mexicanos, inversionistas y todo, por parejo van para adelante. O sea, no puedes dar una prioridad a un sector, a un segmento. Si hay marginación, se tiene que atender esa marginación del segmento, pero no puedes dar prioridades. Y además, los planes nacionales de desarrollo no puedes dar primero a los pobres y todo eso. ¿Sí me explico? Ese es un tema que falta capacidad. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy es un tema en términos técnicos, no en términos políticos. No me importa quién piense que está en un partido o en otro partido. Aquí lo vamos a ver en términos técnicos. Y bueno, para verlo en términos técnicos, nada más quiero decirles, yo la primera pregunta que le hago a todos los funcionarios que tengo a nivel federal, estatal o municipal, le digo, a ver, dígame, ya con esto, la 4T, vamos a acabar la pobreza, la educación, la salud, la infraestructura, todos los problemas. A ver, ¿ya vamos a tener calles bonitas en Tijuana? ¿No, verdad? ¿Ya no va a haber homicidios en Tijuana? ¿Ya voy a poder salir y no voy a tener miedo de secuestrar? De que me secuestren, perdón. ¿No voy a tener miedo de que mis hijos no tengan un nivel educativo óptimo? El 60% de los niños están en educación pública y es una educación muchas veces deficiente. Entonces, fíjense, nada más quiero que vayan sobre esto. ¿La 4T nos garantiza realmente la solución a estos problemas? La respuesta científica es no. ¿De acuerdo? No me importa lo que cada quien diga políticamente, pero en términos científicos es no. Y para comprobarlo tenemos que ver las cifras. Por ejemplo, es un tema de pobreza. Tenemos 53 millones de personas pobres y 9.4 están en extrema pobreza. La pregunta es, ¿qué política pública haces para acabar con la pobreza? Yo siempre le hago una pregunta a todos los políticos, le digo, oiga, ¿usted ya tiene presupuestado las políticas públicas para combatir la pobreza a través del Coneval? El cuate que acaban de correr del Coneval, precisamente porque se quejó de que redujeron 20% el presupuesto de la Coneval. Si esos son los que evalúan la pobreza, le reduce el presupuesto, ¿cómo haces una evaluación de calidad? Y pum, va para afuera. Pero quiero nada más que evalúen esto. Cuando tú dices, oye, vamos a ver el Plan Nacional de Desarrollo para ver cómo van a combatir la pobreza, cómo se combate la pobreza. Y ellos dicen, tengo como objetivo que 20 millones, bueno, en total 25 millones superen el nivel de pobreza que hay en México. 25 millones, en este sexenio. Lo cual, digo, ok, suena suficientemente bien, pero dame el eje, la política pública, dime qué vas a hacer para lograrlo. Dice, 20 millones que superen la pobreza y 5 millones que abandonen la pobreza extrema. ¿Ok? Pero dice el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, esto es lo que escribe el gobierno. Para llegar a estos 25 millones que ya no van a ser pobres,
voy a garantizar el derecho a la educación laica. La pregunta es, ¿la pobreza empieza por los temas educativos? Sí, está vinculado, es un tema sociopolítico, es un tema sociológico, que incluso ya traemos desviaciones y transformaciones antropológicas que han generado pobres en este país y en el mundo. Pero lo que pasa aquí es, ¿esto debería de estar en el capítulo de pobreza? No, esto debería de estar en el capítulo educativo, no debería de estar en el capítulo de pobreza. Y luego, ¿qué te dice? Voy a aumentar al número de egresados de educación básica. Aumentarlos va a acabar con, va a lograr 25 millones menos de pobres. Dice, pienso pasar del 94.8 al 98% en primaria, mientras que en secundaria del 80 al 85%. Dice, voy a seguir evaluando a los maestros. La pregunta es, ¿estamos hablando de un tema educativo o estamos hablando de un tema de pobreza? Ven, pero esto es el Plan Nacional de Desarrollo, es la columna vertebral. Y está hablando de temas educativos, eminentemente educativos, cuando eso tendría que estar en el segmento educativo, no en el segmento de pobreza. Luego te dice, voy a revisar los planes y programas de estudio de todos los niveles. O sea, tenemos programas de estudio, vuelve a ponerte un tema educativo. Te dice, voy a promover y garantizar el acceso efectivo universal a los servicios de salud. Voy a promover y garantizar obviamente el acceso a los servicios de salud, y voy a reducir la mortalidad materna, voy a disminuir las carencias de acceso a los servicios de salud, voy a disminuir la obesidad infantil, voy a promover y garantizar el acceso a un trabajo digno para que te den seguridad social y que no te discriminen. Les hago la pregunta, ¿estos objetivos qué tienen que ver con la pobreza? ¿Son necesarios? Sí, pero son en el tema educativo, en el tema de salud, en el tema sociológico. ¿Y cómo acabas con los pobres? A ver, ¿cómo vas a hacer presupuestal, fiscalmente, financieramente, económicamente que esas familias emerjan? ¿Cómo le vas a hacer? No trae nada el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí está el problema. ¿Cuánto cuesta acabar con la pobreza? ¿Cuánto cuesta acabar? ¿Cuánto cuesta acabar con la inseguridad? Que ya no haya delitos. ¿Cuánto cuesta acabar con los problemas de salud? ¿Cuánto cuesta a este país que tengamos nuestros hijos bien educados en escuelas como si fueran de alto nivel, como si fueran al UCSD, como si fueran a escuelas de verdadera calidad? ¿Cuánto cuesta? Ni siquiera el gobierno lo sabe. ¿Y por qué no lo sabe? Porque no tiene presupuestos que estén amarrados. Son presupuestos anualizados, que es en el sistema presupuestal mexicano. De los 4 tipos de presupuesto que existen en el mundo, de los 4 tipos de presupuesto que existen, tenemos el presupuesto o el sistema presupuestal más obsoleto. Luego vean, cuando llega educación, aquí hasta les puse los puntos del Plan Nacional de Desarrollo para que no haya duda. Dice, voy a mejorar la educación asegurando el acceso y permanencia en la educación. Voy a elevar la calidad de la educación. Voy a revisar los planes y programas de estudio. Fíjense bien, para la pobreza, ¿qué eran estos objetivos, cierto? Y para la educación, ¿qué objetivos son? Los mismos. Y te dice, voy a fortalecer la profesionalización del personal docente, voy a mejorar la infraestructura básica, voy a promover la revisión y adecuación del marco normativo institucional. Con eso vamos a tener hijos mejores preparados. El problema, que el Plan Nacional de Desarrollo de hace 40 años ya traía esto. El Plan Nacional de Desarrollo, es decir, ¿qué incorporaste nuevo? La respuesta es nada. Vean en salud. Dice, las personas ganan este promedio, este es su ingreso. Pero no te enfermes de leucemia porque te gastas todo ese dinero. No te enfermes de hepatitis porque te gastas más. No te enfermes de otras enfermedades del corazón. No te enfermes de cáncer de mama. No te enfermes de alguna enfermedad que dice isquémica del corazón. No te enfermes de diabetes porque te gastas más de tu salario. Dice, lo único para que te alcance en este país es para la hipertensión. Enférmate solo de eso. Dice, obviamente, si vas al gasto de salud, esta línea intermedia nos dice cuánto gasta en promedio el mundo, o cuando menos los países de la OCDE, en salud. De nuestro bolsillo, ¿cuánto gastamos? Pues nosotros somos el segundo lugar, con más del 40% del gasto, del dinero que sacamos de nuestra bolsa, se va a nuestros gastos de salud. Vean esto, en tema de obesidad, vean dónde estamos.
es la segunda línea. Y la tendencia es que para el 2030 el 40% de los adultos mexicanos tendrán obesidad. Hagamos una estadística aquí. ¿Quién está gordo en esta mesa? Y si no estamos gordos, estamos panzones. Y si no estamos panzones, estamos enfermos por cuidados en el pasado, ¿de acuerdo? Los únicos sanos son los jóvenes. Y están sanos porque están jóvenes, ¿no? O sea, no porque realmente tengan hábitos alimenticios. Ve nuestra comida, ve. Viene con miel, viene con granola, viene con todo. Es una cantidad de azúcar abismal la que probamos aquí en México, ¿no? Y además tenemos el panecito que es la entrada. Entonces fíjense bien el tema de fondo. Cuando vemos el gasto público, muchachos, esto es lo que se gasta en salud. Vean, la OCDE es esta línea amarilla. México es este de acá abajo. Pero no creas que lo azul es lo que gasta México. Gasta este puntito que está aquí, que es el 2.5. El 2.5 gasta México en sus servicios de salud. Vean más o menos en qué gasta México. En salud, 2.5 del PIB, ¿de acuerdo? En educación, 3.7. En protección social, 3.9. En combustibles y energía, gasta 4.7. Cuando ustedes hacen una evaluación, dice, voy a atacar la corrupción. Muchachos, la corrupción es multifuncional. La corrupción es multifuncional. Ni la ONU ha podido definirla. Los delitos de corrupción que existen en Europa, porque allá sí hay delitos de corrupción. Los delitos de corrupción simplemente albergan el cohecho, el peculado, la malversación, el robo, el beneficio no pecuniario, por ejemplo, que, oye, dale chance, déjalo que pase, es cuate, déjalo que pase. Hasta eso es corrupción. Entonces, el delito de corrupción alberga toda una serie, una fenomenología impresionante. México no alberga ni siquiera un concepto. ¿Qué pasa? Y dice, para acabar con la corrupción, quiero que sepan que México está en el puesto de 138 de 180. Es decir, para que tengan una calificación, el que llega a número 100 es porque no es corrupto. El que llega a número 0 es altamente corrupto. Nosotros tenemos 2.8 de calificación. Estamos 3 lugares por debajo que el año anterior que fue evaluado, el 2017. Ahorita estamos comparados con Irán, con Guinea, con Líbano, con Nueva Guinea y con Rusia. Esa es nuestra comparación actual, con Irán y con Líbano. Nada más para que se den una idea. Países que han estado en guerra, que tienen niveles de terrorismo, baja inversión, bajos niveles de confianza. Estamos comparados con esos. Vean, nosotros estamos entre los 5 países con calificación más baja y solo estamos arriba 10 puntos de Venezuela. Naturalmente, este declive regularmente se le atribuye a la falta de libertad de expresión y de prensa, que son las causas que han detonado todo. Que llego y le digo a Julieta, ¿sabes qué, Julieta? No digas nada en el Z, porque si dices, entonces te echas a AMLO encima, ¿no? Y nada más, si sacas algo contra Bonilla, cuidadito, ¿no? Es decir, ese temor a poder hablar es lo que está generando el incremento de la corrupción. Ahora, les pregunto, ¿se ha recimentado en 6 meses el cambio? ¿Se ha recimentado? Porque yo por mi actividad, mi trabajo y mi profesión, tengo acceso a veces a funcionarios de muy alto nivel, ¿no? Y funcionarios de muy alto nivel, entre ellos estaba Carlos Ursúa, antes de que saliera, me pedían opinión en muchos temas. Y yo lo único que les hacía la reflexión, me decía es que queremos cambiar. Y le digo, bueno, usted no se preocupe por cambiar, usted preocúpese por sentar los cimientos de un nuevo país. Si usted recimienta el país, entonces ya deje una nueva política pública y adelante. Por ejemplo, ¿cuál es la forma de recimentar más clara? ¿Por qué los países desarrollados han funcionado? Porque tienen un sistema de transparencia abierto. Haces un contrato y lo abres. Y puedes ver el contrato, puedes ver quién compró, puedes ver la empresa. No hay adjudicaciones directas. No hay como aquí, que dejas una fianza para construir la carretera. Terminas la carretera y cancelas la fianza. Ahí la fianza queda abierta 20 años para que garantices el producto. Y después de 20 años puedes retirar la fianza.
Y mientras esa fianza tú tienes que garantizar que esa carretera está bien. ¿Y qué hacen aquí? Se roban, mala calidad, mala terracería. Ese es el problema. Hay que abrir, hay que abrir. Y si abrieras todo, ¿qué pasaría si abrieras las cuentas públicas? Pues saldría lo que se robó cada uno de los gobernadores que han pasado por aquí, cada uno de los presidentes municipales, quiénes son los empresarios que están beneficiados. Si abrieras las cuentas públicas, ¿de acuerdo? ¿Las van a abrir? No, si no las puedes abrir, si no eres capaz de hacerlo, pues menos vas a transitar. Ahora, fíjense bien, los discursos de la mañana de AMLO que salen y esas reuniones están generando certidumbre, están generando más incertidumbre. A nivel inversión, esto está preocupando. A nivel inversión, esos discursos de ocurrencia llegan a creer la inversión, porque la inversión, recuerden que quieres abrir una maquila y sabes que la construcción de la maquila son 2 años, sabes que la producción o el montaje de las máquinas es otro año. Entonces tú sabes que es un periodo, cuando menos tienes que traer un plan de 15 o 20 años, ¿cierto? Entonces si dice un cuate cada mañana que despierta, se le ocurre algo, yo no sé qué se le vaya a ocurrir en estos 3 años de mi proceso de inversión. Y por tanto la inversión se contrae, dice, no, con permiso, yo no le juego a este país. Ese es un tema que es muy profundo y que tenemos que ir cuidando. Ahora, fíjense bien, para que ustedes se den cuenta, esa es la gráfica de la inversión. Enero del 2017, enero del 2019. ¿Qué notan aquí? Es el punto más bajo. Aquí queda el más bajo cuando no estamos a la mitad, entre estas dos gráficas estamos a la mitad, ¿cierto? Pero aquí estamos, ¿a dónde? A un nivel que está alrededor de 1.6% de inversión. Estamos en el punto más bajo. La economía va creciendo. Cuando la economía tiene un susto, se contrae, ¿no? Es como a la mujer cuando le dan contracciones, ¿no? Entonces, ¿la economía qué pasa? Se contrae naturalmente. A los bancos, los inversionistas, el tipo de cambio, todo falta. Primer efecto. Segundo efecto, después de la contracción, empieza una desaceleración. Pero si ese carro no solo se desacelera, sino que se empieza a detener, entonces empezamos con un efecto recesivo. Y si la recesión empieza a caminar hacia atrás el carro, entonces estás en una crisis severa. ¿Qué pasa aquí? Muchachos, sí, esta es una señal, es una primera señal. El crecimiento, fíjense bien, llega la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos y dicen, ¿sabes qué? Vamos a crecer, siempre, ya saben cómo es México, ¿no? De 2 a 3 puntos y bla, 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 y bla, bla, bla. Bueno, el día de ayer, vean lo que dice Banco de México. Se prevé, usando el sistema de indicadores compuestos coincidente y adelantado, una desaceleración en el siguiente trimestre y ligera recesión. No lo está diciendo Hugo, Paco ni Luis, lo está diciendo el Banco de México. ¿Y qué pasa con los bancos? Citibanamex el día de ayer dice, México le doy la calificación a 0.2 de crecimiento. 0.2, es decir, prácticamente no vamos a crecer, muchachos, este año. Y tan no vamos a crecer que ya vamos en julio, no vamos a entrar a agosto. Ya que te queda y que vas a crecer en los últimos meses. Entonces, Banco de México ya dijo que va a haber una ligera recesión. Y esa palabra de ligera recesión, muchachos, en términos macroeconómicos, significa que viene algo espantoso para nosotros. Así se los digo. Ahora, ¿la población confía en el nuevo gobierno? Vamos a la confianza. Aquí está Andrés Manuel López Obrador. Esta es toda Latinoamérica. 64 de cada 100 personas confían en López Obrador. Pero tiene menos 3 personas, ¿eh? Apenas van 6 meses y tiene una pequeña caída. Entonces, Peña Nieto cuando entró, que hizo todas las reformas y que hizo, hasta juntaba a todos los partidos y sacaban la foto, estaba en sus niveles más altos de aceptación. Peña Nieto estaba igual. ¿Y cómo terminó? Con 2 de calificación.
La pregunta es, ¿cómo va a terminar este presidente? Solo Dios sabe. Pero ojalá que dé certidumbre. Ojalá que dé certidumbre. Hubo una reunión con la Asociación Nacional de Bancos. Y todo lo de la Asociación Nacional de Bancos, si ustedes ven las fotos, todos están anotando. No hay una sola persona que le esté dando la cara. Todos los que están en la mesa están anotando. ¿Y por qué razón? Porque cada palabra que digan es una señal de que este país o despega o se estanca. Entonces ese es un temor, ese es un temor muy grave de todos los empresarios. Ahora, ¿se asoman algunos riesgos fiscales? ¿Se asoman algunos riesgos presupuestales? ¿Se asoman riesgos de carácter económico? La verdad es que sí. ¿Qué dice? En términos de riesgos fiscales, oye, ¿sabes qué? Están bajando los ingresos. Yo le di la confianza al contribuyente no quiere pagar y ya me di cuenta que es un evasor. Y volvemos a las técnicas antiguas de que criminalizando las infracciones tributarias es agárrate al chente, presiónalo, apriétale y vas a ver, métele un sustito, me ejerce la acción penal y vas a ver que va a pagar. Es decir, vas a entender a medida que te presionen. De hecho, ya empezaron un programa de acción criminal. Hay un sistema que le llaman EFO, los que venden facturas, y EDO, los que se benefician de esas facturas. Antes le ejercían acción penal a los EFO, los que vendían las facturas. El fisco volteó y dijo, oye, hay 8.500 EFOs, pero hay 420.000 EDOs. Entonces ejerce la acción penal a los 420.000. Imagínense qué locura. O sea, en los países desarrollados nunca metes a la cárcel a un contribuyente, porque quieres que esté afuera pagando impuestos. Pero en México, mételo. Tratamos de resolver los problemas financieros con las ciencias penales. Los problemas financieros se resuelven a través de la ciencia financiera, no a través de la ciencia criminal. Ahora, vean esto. ¿Qué dice? ¿Sabes qué? Segundo semestre 2019. ¿Qué herramientas tiene? Dice el SAT. Sacan unas publicaciones, saca la jefa del SAT y dice, oigan, si no hace caso, practícale la auditoría, descalifícale la materialidad, la razón de negocios, dile que hay simulación de actos. Y si no te hace caso, neutralízale. Ve con tus verificaciones de comercio exterior, métete a su negocio, bloqueale, embárgale sus bienes, ve que tienen, que te acredite la legal distancia de todo. Y si aún así está de necio, ok, pues entonces, ¿qué hace? Pues llega aquí a Saberios a las 2 de la tarde, verifica la expedición del comprobante fiscal. Tú di que no te dieron el comprobante fiscal y ¿qué haces? Le clausuras ahí a las 2 de la tarde y haces un operativo con 50 agentes para que se vea espectacular. Eso es así ese sistema. Y así está desarrollándose. Para eso hay temas de ejemplaridad, ¿no? Ese tema de Vicente Fox, que tiene créditos fiscales, son temas de ejemplaridad, ¿eh? Eso no le van a hacer nada a ese hombre, nada, en absoluto. Pero son temas de ejemplaridad para que miren población. Si puedo agarrar a Vicente Fox, ¿no te podré agarrar a ti? No, pues tú quién eres. El Vicente Fox lo puedo agarrar, ¿eh? Entonces tú, ten cuidado. Esos son meros temas de ejemplaridad, que a final de cuentas no le hacen nada. Fíjense bien, el embargo de cuentas bancarias se realiza en este país. Junto con el embargo se realiza la inmovilización de cuentas. En ningún sistema moderno México es tan estúpido en términos de política fiscal que llega y dices, tienes un adeudo, Julieta, me debes 100,000 pesos y yo, fisco, hago mi acto de exacción. La exacción es el cobro coactivo. Y no me pagas, te embargo las cuentas bancarias, te las embargo, es decir, las congelo y te digo, págame. ¿Cómo te pago, huevo, si tú ya tienes bloqueadas las cuentas? Ya no le entra dinero ni sale dinero. Y te dice, págame. Y no me pagas, entonces las inmovilizo y las transfiero, ¿eh? Pero como para que logre eso se va a tardar 2 años en los juicios, Dios mío, tienes 2 años parada tu cuenta bancaria. Pero agarras a un abogado, el abogado logra liberarlas y dicen, ¿sabes qué? Ah, ¿las logró liberar? Pues entonces que no pueda facturar. Cancela el certificado de sello digital. Fíjense bien la mentalidad fiscal. O sea, presiónalo, acábalo. ¿Por qué? Debes de estimular la inversión, debes de hacerlo productivo, debes de dar confianza. Los sistemas fiscales trabajan bajo un sistema de confianza. En México se trabaja bajo un sistema de desconfianza.
En los sistemas fiscales se admite la presión, pero en México existe la represión. Entonces son temas muy delicados. ¿Saben qué hacen? Ay, ¿sabes qué? Llega a las pulgas a las 2 de la mañana o a la 1 de la mañana, a la hora que haya más gente. Di que no se destruyó una cerveza y clausura el local. ¿Pero qué hacen? En realidad no les vale el bar, ¿no? Lo que les importa es el efecto de todas las personas que ven el operativo. Ese es el tema que les importa. Decir, mira, así vas a aprender. Así sigue actuando el sistema fiscal. Y el sistema fiscal ha dado esa autorización para que eso ocurra. Y nos vamos a enfrentar en el 2019 a esto. Casos de ejemplaridad, no se diga, ¿qué pasó con el abogado este que agarraron por lavado de dinero? De mí se van a acordar, muchachos. Lo mismo que el Bester Gordillo. El Bester Gordillo la agarraron, se aventó 4 años y salió absuelta. ¿Y por qué salió absuelta? Porque la defraudación fiscal no tiene que ver nada con la delincuencia organizada. Y si a la defraudación fiscal le reclasificas y le haces delincuencia organizada, está bien, lo tienes recluido al pobre. Pero al final el tipo no lo puedes armar. Es como armar un rompecabezas de 100 piezas con solo 3 piezas. Pues el juez lo tiene que soltar. A ese juez lo van a soltar, de verdad que lo van a soltar, lo van a tener allá adentro un rato. Pero lo van a acabar soltando porque la reclasificación del tipo es absurda totalmente. Fíjense bien, esto ni les asuste si van a empezar a llegar correos, mensajes, textos de voz, anuncios en televisión, redes sociales. Lo que quiere el fisco es, ahorita, su política es que sientas la presión permanente, ¿de acuerdo? Te presumen, todos los que detengan, te los van a presumir así como el abogado, todos te los van a presumir. Si tú te pones al brinco, tengo la Procuraduría Fiscal que te meto a la cárcel. Si tú ejerces acción penal, para colmo tenemos ministerios públicos. ¿Cómo son los ministerios públicos? Una vergüenza para este país, es una vergüenza. Funciona lo que quiere funcionar, no funciona lo que no quiere funcionar. Aquello que es ilegal lo puedes legitimar, lo puedes mandar a la reserva, lo puedes mandar al archivo. El tema se llama precio. Eso ocurre hoy. Y no ocurre el año pasado, en el sexenio pasado, ocurre hoy, en este día, a esta hora, en cualquier parte. Y hay unos negocios que se hacen que no se imaginan, muchachos, no se imaginan los negocios que se hacen. Y esos son los ministerios públicos que tenemos. Además tenemos jueces negligentes, tenemos jueces, el que no sabe, tenemos jueces, el que no quiere trabajar, el que está del lado del sistema, el que te pide dinero a través de un tercero, el que tiene miedo que no lo muevan y que está en su confort y mejor le da la razón al fisco o al gobierno o al que sea. Y para colmo tenemos funcionarios del SAT que ahora son ministros que están incrustados en el sistema. La pregunta es, ¿cómo está funcionando este país? Bajo especulaciones y bajo presión. Especulaciones y presión. Especulaciones porque todo un sistema de declaraciones en la mañana genera especulaciones. Un plan nacional de desarrollo que todo es especulativo, nada es concreto. Y presión porque para que entiendas, te hago que pagues. Y te voy a sacar lana porque necesito 5.83 billones, porque ese es el nivel presupuestal programado. ¿Qué pasa? ¿Qué nos enseña esto? La 4T realmente nos enseña que trae un cambio. La verdad, muchachos, esto de 4T y esto de 5T o esto de lo que le quieran llamar, esto es pura demagogia. En un término científico, no en vano renunció el secretario de Hacienda, no en vano se ha movido gente del Banco de México, no en vano, porque los técnicos sí se asustan, ¿de acuerdo? El técnico sí se asusta porque conoce las responsabilidades. El que es ignorante no las conoce, ¿cierto? Esa es la parte que es dolorosa aquí. Tenemos presupuestos de inercia. ¿Cuánto podemos cobrar? ¿Cuánto podemos repartir? Cancelo unos programas y yo doy otros. Ahorita están hasta regalando el dinero a los niños, ¿no? Ya nada más quiero ver qué va a pasar en algunos años. Si se quejaban de los aviadores, porque hay un montón de aviadores en el gobierno, ¿no? Se quejaban de los aviadores. Ahora, si yo voy a una maquila, hago un censo de 100 personas y les mando un dinerito a cada uno de parte del gobierno federal, porque son madres solteras. Imagínate cuántos aviadores, si el que llena la formita es el que puede hacer. El uso discrecional del recurso es lo peligroso. Obviamente que
que han decidido estos cuates? Renacer la técnica del impacto social que se había extinguido hace 20 años. La técnica del impacto social, que van a llegar autoridades, te van a agarrar, van a hacerle, ¿quieren agarrar al Héctor? No, llégale al Héctor a la hora que esté aquí. Tipo como lo que pasó con Romero de Champs y el otro llega al restaurante, ahí hace el operativo, o sea, no lo agarraste afuera ni a nada, adentro del restaurante, y haces un escandalazo, ¿para qué? Para que todos digan, órale, sí. Y Romero de Champs se atiró al piso. Pero es una técnica planeada, es una técnica que hemos llegado a eso. Yo creo en esta 4T que hay más demagogia que hechos. Yo creo que no hay políticas claras, todas son abstractas. Yo creo que tenemos una ruta clara y una ruta que ni siquiera estos cuates saben, ¿no? Ahora voy a ponerles, muchachos, ahora aquí en Baja California, ¿de acuerdo? Ay, carajo, le cambié acá, pero no apareció acá. Déjenme ver. Aquí en Baja California, ¿qué estamos viviendo? Esta presentación se la voy a hacer por atención a su presidente, ¿eh? Les voy a decir, en realidad, en Baja California creo que estamos en una crisis muy similar a la que estamos viviendo en el país. Y Baja California es el reflejo de un problema social. Y es un reflejo de un problema social porque la falta de la falta de transparencia genera obviamente muchas dudas. Y les voy a exponer. En Baja California hay dos problemas. Uno se llama Decreto 335 y el otro se llama Decreto 112. Decreto 335 tenía 4 proyectos. Primero querían endeudarse con 12.526 millones. Se los voy a resumir. 12.526 millones. 4.000 millones de pesos eran improcedentes. Eran cupones cero que costaban muchísimo más de 1.000 millones de pesos costaba refinanciarlos que dejarlos así, costaba más. 4.000 millones, y cuando le preguntas a los del gobierno del estado, oye, ¿por qué estás haciendo esta locura? Dicen, no, bueno, es que nosotros metimos a todos los créditos y ya después vamos a empezar a depurar. Una comisión que estaba alrededor de 200 a 300 millones de pesos, ¿de acuerdo? Una comisión bancaria. Pero no una comisión para el banco, una comisión para el intermediario que iba aparentemente a refinanciar. O sea, todos los del Estado que llevan ahí incrustados 20 años no tenían la capacidad para hacer una negociación y un refinanciamiento. Tienes que contratar a alguien que se llevara 200 millones para que le dijera a los bancos que quería refinanciar 12.600 millones. ¿Qué hicimos? Presentamos el amparo contra ese decreto. Segundo, pedían 2.600 millones de pesos para pagar unos cortos, para jubilaciones, pensiones y maestros. Pedían dinero. Dijimos, oye, cuate, ¿cómo estás pidiendo 2.600 millones? Mientras se llevaba la problemática, se subsanó el tema financiero de los maestros, se subsanó. Entonces dijimos, oye, ya está subsanado el tema de jubilaciones, pensiones y maestros, que era para lo que querían los 2.600 millones. Dice, ok, no te preocupes, sí, tienes razón, ya los subsanamos, pero esos 2.600, a ver, los ocupamos en otra cosa. ¿Cómo, huevón? Si estás pidiendo 2.600 para este etiquetado para esto, y ahora ya subsanaste esto y dices que lo ocupas para otra cosa. ¿De acuerdo? Vean qué grave. Por eso se incluyó en ese. El tercer tema, la APP, la desaladora de Rosarito. Eso, muchachos, primero costaba más de 9.000 millones de pesos. Después, en un plumazo le bajan a 7.400 millones. Pero imagínense, se hace el convenio del APP el 22 de agosto del 2016 y se le asignan los 7.000 millones. Pero ese mismo día salió del registro público la empresa. La empresa se tenía que constituir con 3 entidades, se constituyó con 2. Dejó 2 cláusulas en blanco y 5 anexos en blanco. Cláusulas en blanco, por 7.000 millones de pesos. Y cuando dices tú, oye, a ver, ¿qué estás haciendo aquí? No, todo está transparente aquí. Todo es transparente. 2 cláusulas en blanco, así en blanco. Y 5 anexos en blanco. ¿Ustedes creen que, muchachos, que en un sistema moderno puede pasar eso? A finales de sexenio corriendo y haciendo todo eso, también eso fue parte del amparo. El 4 punto, el periférico Zapata. El periférico vale 1.400 millones de pesos. 1.400 millones de pesos, ¿de acuerdo?
pero el decreto de los legisladores dice que vale 11.600 millones. Su costo total es de 1.400 millones. Cuando estuvimos en la reunión, el secretario, ay carajo, dice, no, esa cifra sí está mal. Después, cuando sienten la presión social, dice, no, es que Hacienda pide una corrida financiera de ABC y que si vienen los meteoritos y si bajan los ovnis y los abducen, ninguna corrida financiera da. El decreto dice, páguese costo total 11.600 millones y solo vale 1.400 millones. Entonces cuando se haga la obra, yo le pago a Héctor 1.400 millones y después en el otro sexenio va a venir y va a decir, oye, me debes 10.134 millones de pesos, porque el decreto del legislador dice que son 10.134 millones los faltantes. ¿Se dan cuenta lo terrible? ¿Se dan cuenta lo terrible? ¿Qué hicimos? Presentamos una demanda el 17 de mayo. Yo encabecé esa demanda, yo la encabezo, va mi nombre ahí. Encabezo la demanda. El juez de aquí le digo, paralízame estos huevones. Y paralízamelo, ese es el expediente que hay en el juzgado primero de distrito, y le digo que ya no me puedan celebrar actos que se refieren a la reestructura, que ya no celebren actos pendientes a lograr los compromisos que quieren adquirir, que no pidan los 2.600 millones. Por favor, que no se comprometan, no afectan todo el fondo del FAFEF. Por favor, que no hagan fideicomisos irrevocables. Por favor, que no dejen como garantía todos los recursos provenientes de participaciones presentes o futuras, porque prácticamente endeudaron. Estas empresas que hacen endeudan el Estado, ¿de acuerdo? Y aseguran las participaciones, los impuestos, los derechos, todo. Dice, nosotros nos cobramos primero y luego pues tú si te alcanzas, ya haces obra social. Entonces digo, ¿qué? No, tranquilos. Entonces yo les pido que paralicen todo eso, que no celebren contratos con la Secretaría de Hacienda, que no se endeuden, que obviamente que no paguen gastos de honorarios, de financiamiento, de reestructuración, que obviamente que no obliguen a los organismos de agua a que estén sujetos a estas condiciones que son leoninas. Total, les digo que no se lleve a cabo la desaladora y el periférico Zapata. ¿Se necesita? Está bien. Nada más no me dejes cláusulas en blanco. No más, no me dejes anexos en blanco. Está bien. Nada más que si 3 empresas van a hacerlo, tú me pusiste a 2 empresas en el contrato APP y el día de mañana va a llegar la tercera y va a decir, anulo todo y me deben dinero a mí. ¿Por qué? Porque no me incluyeron. Digo, está bien, se necesita, pues solo algo transparente. El del periférico Zapata, está bien. ¿Quieres hacerlo? Hazlo, pero corrige que no son 10.000, que no son 11.600 millones de pesos lo que cuesta la obra. Corrige que son 1.400 millones. ¿Qué tan fácil era hacer eso? Era muy fácil. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. Entonces el 23 de mayo, el juzgado se lava las manos y dice, ¿sabes qué? No, es paralizar al Estado. Y él dice, ¿sabes qué? Tú estás asumiendo, tú Adolfo y todos los del CCE y todos los empresarios están asumiendo un papel que no les corresponde. Ustedes están defendiendo a la población. ¿Y quiénes son ustedes, bola de huevones? ¿Ustedes quiénes son para defender a la población? El único que puede defender a la población es el legislativo, porque ustedes votan por los legisladores. Entonces ustedes dicen, oye, si el legislador fue el que cometió las violaciones, ¿cómo crees que él se va a autoatacar? Y además se considera interés legítimo. Pero ese es el primer argumento del juez. El segundo argumento del juez dice, no, al ser una norma tienes que atacarla en 15 días, pero las normas se pueden atacar de forma autoaplicativa, que son 30. Entonces, se lava las manos el juez, se va al colegiado, llega la queja, el 27 de mayo, se hace una sesión el 11 de junio del 2009 y dice fundada la queja. ¿Qué significa esto en términos técnicos? Que le va a regresar el expediente al juez y el juez va a tener que decidir camino A, o me bloqueas el periférico Zapata, me bloqueas la desaladora, me bloqueas ese refinanciamiento y me bloqueas los 2.600 millones, me bloqueas o te dejo que lo hagas. Si deja que lo haga y hay una irregularidad, el juez también se va a la cárcel, ¿eh? Si lo bloquea, estos cuates ya no pueden hacer nada.
Ahorita como está en el periodo vacacional, pues obviamente eso, el juez ha de estar ahorita, no ha de poder ni dormir, ¿no? Porque o paraliza eso, o lo deja caminar. Pero si lo deja caminar y hay algo mal, él asume parte de la responsabilidad. ¿Qué pasa? Yo espero que en las 2 primeras semanas de agosto tengamos el acuerdo donde se paraliza el gobierno o se deja avanzar. El gobierno naturalmente está tratando de hacer largo todo, porque lo que quiere es alcanzar a cerrar todos sus proyectos. Y ya, si él se va, dice, pues yo los alcancé a cerrar, ¿no? Entonces ya el amparo ya fue consumado. Pero la gran fortuna es que ya dejamos un rastro público, Y el rastro público, si desvían fondos, naturalmente vamos a poderlo denunciar en el futuro, ¿ok? Pero me voy al decreto 112, el periodo de 2 a 5 años. Y la gente pregunta, oye, ¿está bien, está mal? Sí, no. Obviamente los que son de ese partido dicen que todo está bien y que es justo, y que además la población lo pidió. Los opositores dicen que es un abuso, que es la antesala de una crisis universal constitucional, y etcétera, ¿cierto? Vamos a verlo técnicamente. Desde el plano técnico, lo tienes que pasar por el principio de retroactividad. El principio de retroactividad, en México tenemos 3 principios que se llaman retroactividad, irretroactividad y ultraactividad. Una decisión de carácter retroactiva puede tener variantes en cuanto a su aplicación y su ejecución. Pero una aplicación de forma ultraactiva, es un tema muy técnico, ¿de acuerdo? Pero una aplicación de forma ultraactiva, es decir, más allá. Es más, todavía no entras y ya te di un poder más allá. No está permitido, ¿ok? Entonces aquí hay un mecanismo de ultraactividad. Y como mecanismo de ultraactividad, lo tienes que invocar como violación al principio de retroactividad. Y en realidad, en términos técnicos, hay una violación al principio de retroactividad. ¿Por qué? Porque se genera un fenómeno ultraactivo. No se preocupen en entender mucho qué es esto, pero lo que les quiero decir en términos técnicos es de que alguien se mete en la esfera de una norma fuera de su existencia. Y eso no está permitido en la Constitución. ¿De acuerdo? El argumento principal, pues ¿sabes qué? La convocatoria, las elecciones, las normas, las reglas, todo era para un periodo de 2 años. Se cambian las reglas del juego. Entonces, ¿quién reeligió al nuevo cuate? Solo un pequeño grupo de legisladores y no la población. ¿Queda claro? Ese es el tema de fondo. Si lo metes al principio de certeza electoral, estamos hablando de principios, ¿de acuerdo? De principios, de técnica. Si lo metes al principio de certeza electoral, este principio te dice, ¿sabes qué? Las reglas de la convocatoria se respetan. ¿Qué decía la convocatoria? 2 años. ¿Se respetan? No se respetan. Aquí, obviamente, la ciudadanía acudió ¿qué? A depositar el voto para un periodo de 2 años. Ya sabía, estaba consciente y así fue la norma. Entonces, se llevó a cabo la elección bajo esa premisa. Entonces, también hay una violación al principio de certeza electoral. Si lo metes al tercer principio, hay un principio de no reelección de gobernadores. Y está contenido, naturalmente, en el 116, fracción primera de la Constitución. Noten esto. Recuerden que las constituciones locales son soberanas, ¿de acuerdo? Pero estamos ante un pacto federal. Entonces, ante una colisión normativa, nuestra Constitución Federal entra y protege todo el sistema, ¿ok? Porque muchos decían, ¿violas la Constitución local o violas la Constitución Federal? Es un tema de técnica jurídica. Pero aquí, ante una colisión normativa, ¡pum!, es un tema de legalidad que debe de subir a la Corte, ¿de acuerdo? Vean, el principio de no reelección de gobernador, ustedes solo lean lo que dice la Constitución. La Constitución dice, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo los gobernadores. En ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar. En términos de principio constitucional, también hay una violación. Hay un principio conocido como de certidumbre temporal.
Ese principio dice que los gobernadores no podrán durar en su encargo más de 6 años. Y vean qué grave es lo que pasó aquí en el Congreso del Estado. Si yo fuera un partido opositor, voy y le digo a Enrique, oye, tú me caes gordo, y entonces ya te elegimos para 6 años, pero te lo voy a dar para 6 días. Te reduzco el periodo. Si así se pudiera cambiar, entonces la durabilidad dependería de la voluntad del legislador. Y eso no puede quedar porque sería una invasión competencial. Ustedes vieron que el cuate de Mexicali, el presidente municipal, presentó una controversia y se la desecharon. Presenta una controversia y se la desechan. En términos técnicos, yo sé por qué se la desecharon, en términos técnicos. Él obviamente tenía la esperanza de que se la aceptaran. Hay una formalidad ahí que no se cumplió para la controversia. La acción sí procedía, la controversia no procedía en este momento. Sí procede la controversia, pero no en este momento. Este cuate quiso salir a la luz y decir yo, lo malo es que se la desecharon, ¿no? Ese es lo único malo. Pero yo digo, está bien, el cuate está intentando y nosotros vamos a intentar y todo el mundo debe de intentar. Eso no es un tema de que, ese huevón se le desecharon, qué bueno. No, sino es un tema que tenemos que intentar. Y les voy a decir, el principio de firmeza de la elección, naturalmente, la reforma se lleva posterior a la elección. Por lo tanto, se encuentra incluso dentro del periodo, es más, todavía no está firme, la decisión no está firme porque está impugnada. Está impugnada, no está firme. Y ya cambiaron la Constitución. Fíjense nomás estos cuates. Obviamente, el principio de no reelección dice que las elecciones se resuelven en las urnas, no en procesos legislativos. Vean cuántos principios, y eso lo están metiendo solo a un test constitucional, no a lo que cada quien piense, es un test constitucional. Pero más allá de lo que yo diga, lo que diga Hugo, Paco, Luis, esto ya está resuelto en la jurisprudencia 82-2007. Está resuelto, muchachos, ya, se acabó. ¿Y quién lo resolvió? Esta P significa que es del Pleno. Recuerden que el Poder Judicial hasta arriba está la Corte. Y la Corte, la cabeza, es el Pleno. Es cuando se juntan todos los ministros que salen en la tele. También pueden operar por sala. Hay 2 salas. La mitad de ministros para una, la mitad para el otro, y el presidente es el administrativo. Pero cuando resuelven en Pleno, es ya, perdone que lo diga así, pero es palabra de Dios. Nadie la puede mover. Y como la jurisprudencia es obligatoria, de ahí para abajo, ¡pum! Sala primera, sala segunda, tribunales colegiados, plenos de circuito, unitarios, jueces de distrito, jueces del fuero común, tribunales superiores de los estados. Todos es obligatoria, para todos. Tribunal electoral, para todos es obligatoria. ¿Queda claro? La J significa que es jurisprudencia y por tanto obligatoria. Y dice, prórroga de mandato. Es inconstitucional en caso de que implique la prolongación de la legislatura local y de los miembros de los ayuntamientos que se encuentren en ese momento en curso, más allá del periodo para el cual han sido electos. Aunque aquí se refiere de una legislatura y todo, el tema es totalmente aplicable. Y por tanto, como ya está resuelto, una de las cosas en los amparos en revisión, las condiciones es de que no exista jurisprudencia, y si ya existe jurisprudencia, el tema ya está resuelto. Cualquier acción, cualquier controversia o cualquier amparo que logre superar la barrera de la procedibilidad, aplica esto, están muertos. Así es que el futuro de eso de 2 a 5 años, más allá de lo que diga cada quien, ya está resuelto desde el año 2007. Ya está resuelto. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Ha pasado 3 veces en la historia de México, Uno de ellos fue el caso de Florence Cassés, otro en el caso de la homosexualidad y otro en el caso del aborto. En el caso de Florence Cassés, por ejemplo, se admitió un amparo en revisión a la Corte. No procedía, amparo en revisión no procedía. La Corte, para que subas a la Corte, tienes que cumplir con requisitos de procedibilidad increíbles.
que sea de importancia, que sea trascendencia, que haya alegado un precepto constitucional, que no exista jurisprudencia, ABC. Para llegar a la Corte es una complicación. Y lo que pasó, termino con esto, lo que pasó es que en el caso de Florence Cassés, la Corte dijo, ay, me hago para atrás en esto, y sí procede. Y hasta sacó un acuerdo con un día anterior. Saca el acuerdo, hoy lo publica y le pone el acuerdo el día anterior. Como ayer dije que sí se podía, entonces hoy sí admito el de Florence Cassés y se va a su casa. Cambiaron el criterio de último minuto. En la homosexualidad y el aborto, pues algo muy similar. Aquí yo no creo que pase esto. Yo no creo que pase esto. Recuerden que la iniciativa original se pensaba crear una segunda corte que se iba a llamar Tribunal Constitucional de la Nación. Era la segunda corte que se iba a encargar de ese tipo de controversias. No se creó, pero la iniciativa ahí está en la mesa, anda rodando y dando vueltas por ahí para crear una segunda corte. Afortunadamente, ahorita solo hay una corte y la sensatez jurídica dice que va a tener que aplicar su jurisprudencia. La única forma para que esto se prolongara es de que se apartara de este criterio. Si se aparta, tienen que ser los mayoría calificada, que son 8 de 11. Si 8 ministros votan que se apartan, esta cosa, se acabó el país. Yo no creo que pase eso, así es que el futuro es que eso va a quedar abajo. ¿Sale? Se los dejo. Que pasen buenos días.